que amor, su dulce paz. Amén. Qué paz tan grande nos da el Señor. Gloria a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Queremos dar una palabra de bienvenida a nuestros hermanos que nos están visitando, nuestros amigos. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos sentimos felices de tenerle acá. Amén. Que Dios me bendiga grandemente, grandemente. Bienvenida ya a nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga mucho. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bello estar en la casa del Señor. Qué bello. Bueno, vamos a prepararnos para aprender de la palabra de Dios, para alimentarnos nuestro espíritu, nuestra alma, alimentarla con la palabra, así como todos los días necesitamos del alimento, el desayuno, el almuerzo, la cena. También necesitamos de la palabra, de recibir esa vitamina espiritual que necesitamos para fortalecernos espiritualmente, para afrontar la vida, para afrontar las dificultades que se nos puedan presentar. Y si no estamos preparados, si no estamos alimentados, así como el cuerpo necesita del alimento para poder tener fuerza para el trabajo, para poder estar sano, así mismo nosotros necesitamos de la palabra de Dios, para que estemos fuertes cuando lleguen los tiempos. Pueden llegar tiempos difíciles, tiempos de prueba, de dificultades, y si esos tiempos llegasen, no nos van a conseguir, como se dice, desapercibidos, débiles, no, nos van a conseguir fuertes y podemos salir victoriosos de cualquier prueba que podamos estar presentando. Por eso es tan importante la palabra del Señor. Hace 2 domingos yo estuve hablando acerca de la cruz del discípulo. El Señor le decía a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Y no hablaba de la cruz, esa cruz de madera, no. Hablaba de esa responsabilidad que tenemos como discípulos del Señor Jesucristo, de ese precio que tenemos que pagar para ser discípulos del Señor, de prepararnos, alimentarnos de la palabra, etc. Ese andar en los caminos del Señor. El Señor nos hablaba acerca de eso. Y en esta mañana yo les invito para que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y allí vamos a estar centrando la meditación de esta preciosa mañana. Vamos a leer la palabra, la preciosa palabra del Señor. Amén, que nos enriquece, que nos fortalece. Mateo capítulo 11, téngalo allí preparado. El libro de Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo 11. Y vamos al versículo 25. Desde el versículo 25 hasta el 30. 5 versículos. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Es lo que no trajeron Biblia. Póngase al lado de uno que sí tiene Biblia. Si no trajo lentes, los lentes se le quedaron. Bueno, dígale al que está al lado: léeme aquí para yo escuchar. Lo cierto es que usted siempre tenga la palabra de Dios allí mismo delante de sus ojos. Yo me acuerdo cuando yo era nuevo creyente,
que me regalaron una Biblia. La primera Biblia que a mí me regalaron, yo la atesoré, la guardé tanto que ya estaba viejita. Estuvo conmigo como 20 años. Ya las hojas casi se partían. Porque para mí era tan importante la palabra de Dios. Tenía un hambre de aprender la palabra del Señor. Cuando uno está nuevo creyente, como dice en el primer amor, uno tiene hambre de la palabra. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Está hablando de nosotros, porque cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo somos como un niño, ¿verdad? Espiritual, y luego vamos creciendo, etc. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí viene la parte buena, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabado sea Dios. Vamos a estar orando al Señor en esta mañana, que Dios bendiga su palabra y nos pueda enseñar a nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, Señor. Te damos gracias por este servicio hermoso. Gracias por las alabanzas. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy están con nosotros aquí. Señor, ansioso de aprender de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables a nuestras espíritus y nuestras almas, que podamos ser edificados, enseñados, alimentados por tu palabra, Señor, que es como la leche, como la miel a nuestros labios. Oh Dios, bendice tu palabra y edifícanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta enseñanza como el yugo del discípulo, porque dice la palabra de Dios, el yugo del discípulo de Cristo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo? ¿Qué es un yugo? A veces nosotros escuchamos la palabra yugo y lo asociamos a algo malo. Este es un yugo, ¿verdad que sí? Este problema es como un yugo para mi vida, ¿verdad? Un yugo, una prueba, lo tomamos como una prueba. ¿Qué yugo tan grande? Y saben que de allí, de esa palabra yugo, viene la palabra cónyuge. O sea, el matrimonio, ¿no? Ese es su cónyuge. Cónyuge habla de yugo también. Entonces no es tan malo la palabra yugo. El cónyuge. Y entonces los matrimonios, el cónyuge o la cónyuge, como dicen por allí. Bueno, lo cierto es que
sería bueno que definamos qué es un yugo. La Real Academia, o sea, la gente que estudia lenguaje, etc., nos dice que la palabra yugo viene del idioma hebreo, porque Jesús hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba arameo. Rey Dios, Jesús. Y él usa esa palabra yugo. En hebreo significa yunta, una yunta. ¿Y qué es una yunta? Una yunta era un pedazo de madera muy pesado que se colocaba en el cuello de los bueyes. Buey es como un toro grande, un buey. Y para que esa madera iba unida a un aparato, una pieza que araba, un arado, ¿ven? Y entonces el buey llevaba el yugo y con su fuerza, porque el buey es muy fuerte, él caminaba y el arado iba haciendo los surcos de la tierra para luego sembrar, preparaba la tierra. Es un trabajo fuerte que ningún hombre podía hacer, pero los bueyes sí podían hacer. Entonces ese aparato o esa pieza de madera muy pesada era colocada sobre el cuello de los bueyes y el buey araba ya. Pero una observación, el yugo no se podía llevar solo, o sea, no podía haber un buey solo. Por eso es que se le asocia al cónyuge en el matrimonio, porque tenían que ser dos bueyes, para que el yugo, el peso del yugo no afectara al buey, lo enfermara. Porque eso iba sobre la cerviz. La cerviz es aquí esta parte del cuello, son 3 vértebras que van acá en el cuello, y allí, muy fuerte, donde descansa el peso del yugo. Entonces tenían que ser 2 bueyes, la mitad del yugo en un buey y la otra mitad en el otro buey. ¿Ok? Ellos tiraban del yugo para arar la tierra, y a veces la tierra era muy dura, entonces el buey a veces no podía, era tan dura la tierra que había un buey, por ejemplo, si era un buey joven, todavía débil, no podía solo. Entonces había que poner en el yugo, había que poner 2 bueyes, uno que fuera más fuerte que el otro. ¿Okay? Porque si ponía 2 bueyes débiles, no iban a poder tampoco. Tenían que colocar un buey fuerte y un buey joven para que fuese aprendiendo a usar el yugo. ¿Ven? Eso es lo que se llama yugo. Ok. El Señor, para enseñar al pueblo de Israel, tuvo que permitir yugos. Usted a veces se preguntará, ¿por qué el Señor permitió que el pueblo de Dios pasara por tantas pruebas? ¿Por qué permitió que fuera conquistado por tantos imperios? Porque Dios pudo haberlo evitado. Por ejemplo, el imperio asirio, el imperio egipcio, cuando estaban en Egipto, el imperio babilónico, etc. Ok. El Señor habla en el libro de Isaías que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por esas pruebas para, valga la redundancia, para probarlos. O sea, permitió que pasara por esos yugos, para que el pueblo de Israel buscara a Dios. Porque el pueblo de Israel era un pueblo duro de cerviz, dice Isaías, un pueblo duro de cerviz.
Venía a hacer en Isaías 10:27, dice, el yugo de Asiria sobre Israel. Y así era que Israel podía buscar a Dios cuando era, vamos a decir, oprimido por otro imperio. Entonces el pueblo de Israel allí es donde buscaba a Dios. ¿Se recuerdan ustedes en Egipto? Cómo el Señor le dijo a Moisés, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo que está sufriendo, porque el yugo de los egipcios los tiene oprimidos. Y entonces te he escogido a ti, le dijo a Moisés, para que lo liberes de ese yugo. ¿Se da cuenta? Y ahí fue donde Moisés se levantó, oyó la voz del Señor, y Moisés fue quien sacó, con la ayuda de Dios, a Israel de Egipto y lo liberó de ese yugo. Pero después vinieron otros yugos más, porque el pueblo de Israel, lamentablemente, se olvidaban del Señor. Cuando las cosas estaban muy light, muy relajadas, entonces se iban a los dioses ajenos, adoraban a ídolos, etc. Y volvía otra vez el Señor a permitir otro yugo más para que le buscaran de verdad. Pero aquí el Señor le quiere dar una enseñanza a sus discípulos. Y está hablando, ya no está hablando de Israel. Aquí, de los yugos de Israel, no. Está hablando del yugo de los discípulos, porque Él ya escogió a sus discípulos. Había escogido sus 12 discípulos. Y le dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Le habló de yugo porque ya ellos entendían lo que era un yugo, una prueba. Llevad mi yugo, pero ya no se está refiriendo al yugo de Israel, sino al yugo de Jesús. Por eso es que le está diciendo mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya no está hablando de un yugo difícil, de un imperio contra Israel, no, está hablando del yugo del discípulo. ¿Qué significa que un discípulo tiene que llevar el yugo del Señor? Otra connotación le da el Señor a la palabra yugo. Y entonces le dice, mi yugo es fácil. Una vez me dijo un creyente, pastor, la vida cristiana es fácil. Le digo, sí, es fácil. ¡Fácil! No me diga eso, no me diga eso. Que la vida cristiana es fácil. Bueno, el Señor dice que la vida cristiana es fácil. Así lo dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Mi yugo es qué? Fácil. Yo le dije lo que dice la Biblia, porque yo hablo con la Biblia, yo no hablo con más nada. Usted me hace una pregunta a mí y yo no le voy a hablar de lo que dijo fulanita de tal, lo que dice Netflix, lo que dice Google, lo que dice no, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Entonces él me preguntó, ¿la vida cristiana es fácil? Le dije, sí es fácil. Fácil, no, ¿qué va? Una vez llegó aquí un joven que me dijo a mí, pastor, yo quiero servir en el sonido. Eso que está allá, mire, que ustedes ven allá, hermano. Yo quiero servir en el sonido. Yo sé de eso, yo serví en el sonido aquí por muchos años. Usted sabe qué tal. Le dije, ¿quiere servir? Sí, ¿cómo no? Bienvenido. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. Comienza a ser el discipulado. Arrugo la cara. ¿Qué es eso? La clase que estamos dando a las 8:30. Segundo, toma las clases doctrinales para el bautismo. Tercero,
tienes que dejar todo eso que estás haciendo. Se fue y no volvió más. Ahí está Diego que lo dijo. Se fue y no volvió a dejar a Diego solo. Ni yugo es fácil. Fácil. ¿Sabe por qué? Porque él lo vio de esta manera. Yo no puedo. Yo no puedo. Y es verdad, tenía razón. Porque en nuestras fuerzas no podemos llevar la vida cristiana solos. ¿Aló? No podemos. Porque si queremos hacer en nuestra fuerza, no, bueno, pero usted cree, a veces la gente me pregunta, ¿por qué usted está allí pastoreando? ¿Por qué usted está allí pastoreando? No, porque resulta que yo me conseguí una caja de ace y en la caja de ace decía, si me sale el premio, yo te voy a nombrar pastor. ¿Verdad? ¿Cierto? Pastor, ¿verdad? Eso es lo que le estoy hablando. Yo no me conseguí eso en la caja de ace. Si usted sabe lo que hace, ¿no? No, yo creo que algunos de ustedes no saben lo que hace. Dígale Ariel. Una caja de Ariel. Y ahí decía, en la caja de Ariel decía, usted busca en esta caja un ticket, si se lo saca, usted va a ser pastor. O una cajita con fresco. Fácil. Una cajita con fresco. Qué fácil. Un cupón. Un cupón. ¿Sabe cuántas veces yo me he agarrado con el diablo? Y me ha dado duro, pero yo le he dado más duro a él. Si usted ve al diablo ahorita, lo va a ver con 2 ojos morados. Pero ¿qué le da? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es así, hermano. El Señor dice, mi yugo es fácil, pero conmigo. Eso fue lo que le dijo el Señor. Acuérdense que son 2. ¿Cuántos bueyes eran? 2. Supóngase que yo soy un buey. ¿Y el otro quién es? Jesús, ¿verdad? Pero si yo me busco otro buey más débil que yo, mi alma mío, ayúdame, porque a mí me pasó una vez. Me busqué un trabajador que me ayudara a llevar una carga, ¿no? Le dije, te voy a pagar si me ayudas a llevar esta carga. Y lo vamos a hacer entre los dos, pero era un vivo. Él me dejaba lo más pesado a mí. La parte más pesada. Usted sabe las neveras, La nevera lo que más pesa es el compresor. ¿Usted sabe, verdad? La unidad, ¿verdad? Entonces decía, bueno, pastor, yo agarro por aquí el vivito. Y usted agarra allá. Usted agarra el compresor. No, ¿para qué te contraté? Mejor me llevo yo a la nevera sola y ya está. No. Sin Cristo, la vida cristiana es un peso. Sin el Señor, no es fácil. Nos va a ser difícil sin el Señor. Si no dependemos de Jesús, si no dependemos de Él, la vida cristiana te va a ser una carga. Porque no la vas a poder soportar. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que te viene es el desánimo. El desánimo. Después la prueba, la tentación, las debilidades, porque tenemos debilidades. En Romanos 8 dice, y el Espíritu mismo intercede por nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades, porque las tenemos áreas débiles en nuestras vidas. Y yo no le voy a decir cuáles son mis áreas débiles. Y usted tampoco, ¿no? Pero cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra área débil.
Y si no tenemos el Espíritu Santo, y si no tuviésemos a Cristo, ay hermano, mire, ¡pum!, caeríamos. Acuérdese de David. David era un reizazo, como decir así, conforme al corazón de Dios, pero tenía una debilidad. Él tenía una debilidad. Y esa debilidad lo llevó a cometer un pecado. Porque no le entregó esa debilidad a Jesús, a Dios. No le pidió a Dios que lo fortaleciera. Y un día Satanás lo agarró, esa debilidad, lo zarandeó y no aguantó la zarandeada. No aguantó la zarandeada y cayó. Y eso le costó casi la vida. Por poco. Y muere por una debilidad que no le entregó a Cristo Jesús. Por eso Jesús le dijo: sí, mi yugo es fácil, pero si yo voy contigo, si tú eres mi discípulo, tú tienes que depender de mí, tienes que darme toda tu vida a mí, tienes que andar conmigo en todo momento, no te separes, porque si al buey le quitabas el buey fuerte, no iba a poder con esa tierra. Y dígame que yo conozco tierras de esa. Una vez fui a visitar a un amigo mío que tenía una hacienda, un sembradío allí. Y yo me puse a ver, porque a mí me gusta mucho observar la palabra de Dios en el área práctica. Y pude ver como el tractor, un tractor. ¿Usted sabe lo que es un tractor, ¿Cuántos saben aquí lo que es un tractor? Tenía un arado y estaba arando la tierra. Y llegó un momento en que la tierra era tan dura que el tractor hizo así, se paró. Y casi que se va a matar el tractor. Porque no pudo el tractor con la tierra esa que estaba allí, tan dura, porque habían piedras, muchas piedras. Ahora imagínense un pobre güey, un güey joven, un güey inexperiente, que lo pongan a arrastrar ese arado. No iba a poder. Por eso tenían que ponerle al lado un güey fuerte que lo ayudara y pudiera hacer el surco para que pudiera sembrar la tierra. Así mismo el cristiano, es el discípulo. Tenemos que depender de Jesús para poder salir victoriosos y poder cumplir la tarea que el Señor nos ha mandado, que es ser discípulos, llevar fruto en la vida cristiana. Tenemos que estar unidos a Él, como la vid verdadera. El Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que no esté unido a la vid se seca. Y por eso hay muchos cristianos secos. Secos. ¿Y qué significa seco? Que no llevan fruto. No dan fruto. No dan fruto. El Señor dice que llevar el yugo del Señor es vivir humildes, dependiendo de Él, dejándonos guiar por Él, porque muchas veces nosotros queremos dirigir nuestras vidas. Esa es la parte más difícil del ser discípulo. A veces la gente me pregunta, o me dice: pastor, usted sabe una cosa, decidí hacer esto, y mire, este negocio, hice tal cosa, decidí ir para tal lugar, decidiste. Bueno, te tengo una mala noticia.
si lo decidiste tú, no te va a ir bien. Pero si tú consultaste con el Señor, oíste qué te dijo el Señor, si sí o no, te va a ir bien. Te va a ir bien. Porque a veces nosotros somos muy propensos a hacer nuestra voluntad. El ego, mi voluntad. ¿Cuántos negocios a veces hay hermanos que hacen un negocio y cuando vea, ¡pum!, la tabla en la cabeza? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué me salió mal? Y yo soy cristiano, y yo oro, y voy al ayuno, y al servicio, y tal, pero me salió mal todo. Porque no fuiste humilde en buscar la dirección y la dependencia del Señor. Llevar el yugo del Señor es andar en amor, dice la palabra de Dios. En amor y paz. En Juan 14:27 dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando tú vives en amor, vives en paz. Porque en amor se perdona, y el que vive en amor vive en paz. El Señor dijo: a buscar la paz y síguela. Busca la paz y síguela, no la guerra. No debes andar en guerra, en conflicto, en problemas. No, busca la paz, siempre la paz. Mi esposa dice: Dios mío, es que tú todo es paz y paz y paz, y procuras no decir palabras que no ofendan a nadie. Y digo: claro, porque eso el Señor dice que tenemos que andar en paz. En paz. Ustedes no han visto problemas, personas que se meten hasta en una pelea de perros. Viene un perro, se metió para separar los perros, salió todo mordido. Dejen que los perros. Usted ande en paz todo el tiempo. Busque la paz siempre. Llevar el yugo del Señor es vivir en obediencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos habla de la obediencia. Dice: el que ama al Señor obedece sus mandamientos. Los obedece. 5:3, anda en obediencia al Señor. Obediente en todo. Por eso es que le digo: mire, pastor, pero ¿cómo es eso que usted siempre con la palabra? Claro, yo obedezco la palabra. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, es decir, su palabra. Yo ando en obediencia, usted anda en obediencia a la palabra de Dios y todo le saldrá bien. Créame que todo le saldrá bien. Si usted anda en obediencia a Dios, todo le va a salir bien. Llevar el yugo del Señor, mi yugo es fácil, es vivir, ya yo le dije, vivir en amor, ¿verdad? Vamos a leer Colosenses 3:14, porque no le leí el versículo, ya dice vivir en amor. Colosenses 3:14, guárdalo, esos versículos usted no lo va a librar allí. ¿Y qué tal que venga el esposo? Mire, yo le digo una cosa, por eso dice la palabra cónyuge. ¿Qué dije yo que significa la palabra matrimonio? Cónyuge. Tiene que ser dos yugos, el esposo y la esposa, dos bueyes, arando juntos, cónyuge. Entonces, pero dice Colosenses 3:14. Y después le cuento una historia. Colosenses 3:14, ya para terminar. Dice la palabra de Dios, ya estamos terminando. Dice, y
y sobre todas las cosas vestidos de amor. ¿Vestidos de qué? De amor. Hay mucha gente que se preocupa por el vestido. ¿Verdad, diaconisa, cómo están? Qué linda, dice. Ahora tienen un nuevo uniforme. Como ese cuerpo dice, oye, tengo un nuevo amor. Pero ella dice, tengo un nuevo uniforme. Amá. Pero es bonito, hermano. Ya, los caballeros también van a tener su uniforme. Hermano, me preguntaba, ¿qué uniforme vamos a poner nosotros? Le dieron una braga. Una braga fusa. De mecánico. No, venimos a servir, venimos a servir. De bonito. Uniforme. Pero la palabra de Dios dice que el mejor vestido que podemos tener es vestirnos de qué? De amor. Vestimos de amor. Que andemos en amor siempre. En amor. Pero no con esa cara de vinagre. Mi alma, este se desayunó con qué? Con un jugo de limón, un vinagre y después le echó picante. Qué tremendo desayuno. Qué tremendo desayuno, con razón. Pastor, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Amargura. Ame a su hermano. Usted cuando ahora se despide, déle un abrazo a su hermano. Hermano, te amo, te amamos. No le diga que adoramos, no. Te amamos, hermano, que Dios la paz. Y después dice, y la paz de Dios gobierne. ¿Qué significa gobierno? La pastora ve hablar del reino, gobierno. Porque el gobierno de Dios es un gobierno de paz, hermano. Tenemos que andar en paz. En paz. En paz, hermano querido. Esta es la iglesia de paz. Iglesia, avivamiento de paz. ¿Qué te parece? Y de amor. Y todos ustedes tienen que venir vestidos de amor. Ah, mire, salió este coro. Y amor, gloria a Dios. Pero ojalá que el coro así sea también todos los días. ¿Sabe qué bonito cuando usted se levanta en la mañana y su esposo le mi amor? Yo le llevaba, cuando mi esposa estaba enfermita, ya está bien, gracias a Dios, pero yo le llevaba su desayunito, le preparaba su desayunito y le llevaba su bandeja en la cama. Eso no lo había contado. Y ella me decía, no me siento bien por el desayuno, sino por tu amor. Amor. Hay esposos que llevan a la esposa a hacer la compra, ¿no? La compra como el hermano Chuy todos los viernes se compra, ¿no? Melones, fruta, carne, ahí tenés, y le tiran la bolsa a la mujer. Ahí tenés. Si querés te lo comes y si no te gusta, se lo regalas al vecino. Ay, ¿dónde está el amor? Hablando de Chuy, llegó. O la esposa que le prepara las 4 arepas al esposo y se lo tira en la mesa. Ahí tenés. Si no te gusta, bueno, ya sabes. Prepárenle ese desayunito con amor, ¿verdad? Y le echan huevito frito y una sardinita y tal. Y tocineta. ¿Qué más quieres, mi amor? Que eche Y el cafecito con leche. Con leche. El yugo, ya para terminar, el yugo de Cristo es fácil porque nos fortalece en nuestra debilidad. Ya yo lo dije.
Si tuviésemos debilidades, áreas débiles en nuestras vidas, entonces ese yugo nos ayuda a depender de Jesús. A depender de Jesús. Mire, leer la Biblia no es un yugo de mal, no, al contrario. Todos los días usted aliméntese de la palabra. Mire, los hermanos hicieron su tarea. Yo le puse una tarea, un capítulo diario de Mateo, y busque tal. Algunos arrugaron la cara. Pero después, pastor, mire, ya hice la tarea. Mire, ve, alegría, con gozo. Porque eso es lindo. Ojalá todos los yugos fueran así, de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra. Usted no sabe cuánto le cuesta a los jóvenes hacer eso. Con los adolescentes. Uy, cuesta. Que un adolescente estudie la Biblia, se alimente la palabra, se nutra. ¿Sabe por qué? Porque el adolescente hoy en día lo que vive es pegado de qué? Google, Netflix, YouTube. Entonces viene Bad Bunny, y yo no sé quién, y le dice que mira, qué bueno es adorar al diablo, qué bueno. Eso te lleva a qué? Al pecado, porque es una debilidad. Yo he notado que hoy en día los jóvenes tienen esa debilidad, la debilidad del celular. Esta es una debilidad. ¿Cuánto cuesta? Muchas veces venimos al servicio y parece sacar debilidad y hacemos. Debilidad. Yo le voy a hacer un reto aquí. Usted llega a esa puerta, apaga ese lugar. Yo tengo familia y tengo tías, tengo hermanos, tengo sobrinos. Tío, muchachos, ve que todavía estamos vivos. El domingo te estuve llamando como 3 horas. Que yo cuando llego a la iglesia me olvido de celular. No hay debilidad para mí. No es una debilidad. Porque si yo la tuviese, esa debilidad la puedo alimentar después y no me va a dejar ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Amén. Este es nuestro yugo. La palabra de Dios. Todos los días alimentarse de la palabra en la oración, dependiendo totalmente del Señor. Así vengan pruebas, dificultades, necesidades, miren, no dejen la palabra por nada. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dice el Señor. Y hallaréis, ahí lo dice, concluyo con eso. Ese es el tercer punto. Hallaréis descanso. ¿Y qué es descanso? Reposo espiritual. Reposo espiritual. Mire, en Estados Unidos todos los días hay asesinatos. Yo no sé si usted se acuerda que aquella época en que todos los días en las escuelas, en una escuela, agarraba un niño, una ametralladora y vaciaba la ametralladora sobre los niños, maestras, mataban maestros y todo. ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Hasta que un grupo de jóvenes se pusieron a adorar a Dios, a buscarle al Señor, a leer la Biblia, un avivamiento, y eso se apagó. ¿No cree usted que no? Siempre hay por ahí sus conatos.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Esto. Pero usted dirá, este es el culpable. No, eso no es el culpable. El culpable somos nosotros, que permitimos. Porque el enemigo no hace nada si usted no lo permite. Si usted no se lo permite. Porque somos débiles. No tenemos la fuerza de decirle al enemigo, no lo voy a hacer. Te equivocaste conmigo otra vez, diablo. Tú no mandas en mi vida manda Cristo Jesús, aleluya. Él es el que manda, no tú. No me vas a hacer caer así tan fácil. Porque cuando dependemos del Señor no somos débiles. ¿Qué dice Joel? Diga el débil. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Usted es fuerte en Cristo Jesús. Usted y yo podemos vencer al enemigo y ser discípulos valientes para andar en victoria. Póngase de pie. Alabado sea. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo somos fuertes. En el Señor somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Llevad mi yugo, sed discípulos, obedientes, dependiendo totalmente de Jesús, dice el Señor, y hallaré descanso. Aleluya. Alabado sea el nombre.